empezaron a poner en marcha una campaña de desprestigio del gobierno. Y cuando perdimos la elección del 89, se hace una reunión en la Quinta de Olivos con los editores de los diarios, Alfonsín a solas con ellos. Nosotros estábamos del otro lado, un pequeño grupo. Sale Alfonsín de la reunión y nos relata que cuando les pidió a los editores de diarios que ayudaran a que el gobierno terminara el mandato, porque desde la derrota electoral a la entrega del poder faltaban 6 meses, y ustedes recordarán todo lo que hicieron para que adelantáramos la entrega del poder. Manieto le respondió: de ninguna manera, porque el obstáculo es usted. Y efectivamente Alfonsín tuvo que dejar el gobierno antes. Y lo primero que pasó en la Argentina es que Menem derogó el artículo 45 de la ley de radiodifusión y privatizó Canal 13. Privatizaron el 13 antes que Aerolíneas Argentinas, antes que Gas del Estado, antes que YPF. Entonces que me digan a mí que no hay lucha entre la democracia y las corporaciones es una ingenuidad absurda de caracterización de la realidad política de la Argentina. Es como que me digan que en la Argentina no existe la lucha entre el pueblo y el antipueblo. Entonces lo que tenemos que hacer para no recaer en esos falsos diagnósticos de la realidad es repasar la historia integral de la Argentina. Por supuesto que a esa presión corporativa sobre Alfonsín se sumaron sectores que deberían haber sido aliados de la democracia, como por ejemplo los sectores sindicales que le hicieron 14 paros a Alfonsín, sumando su capacidad de movilización y presión a los intereses corporativos que nos querían cercar. Por supuesto que el peronismo se hizo aliado de los sectores neoliberales y en el gobierno de Menem hizo todo lo que pretendían que hiciera Alfonsín y Alfonsín no quiso. En materia de privatizaciones, desnacionalización, exclusión social, que nos llevaron al escenario que vivimos en la Argentina del 2001. Dicho sea de paso, el fracaso del gobierno de la Alianza también se debió a que el gobierno hizo lugar a esas presiones corporativas. Fíjense en la diferencia. A Ilia lo derrocan, pero cae con sus banderas. Y nuestra generación pudo salir orgullosa a la calle a reivindicar que era radical, porque Ilia sostuvo las banderas del radicalismo. ¿Cómo reconstruimos nosotros el radicalismo después del 66? ¿Cómo pudimos crear la Junta Coordinadora? ¿Cómo pudimos extender la Franja Morada? ¿Cómo pudimos crear el Movimiento de Renovación y Cambio? Porque habíamos recogido esas banderas que no había dejado caer Ilia de sus manos. Porque podíamos salir con el ejemplo de Ilia, pero no solamente con el ejemplo moral, no solamente porque no había robado, sino porque había defendido el interés nacional. ¿Y cómo pudimos seguir adelante después del golpe de Estado económico contra Alfonsín? Fíjense en ustedes, nos habíamos ido en plena hiperinflación. Ni siquiera hay inflación como se discute hoy. Nosotros nos fuimos en el marco de la hiperinflación de 3 dígitos. ¿Y cómo pudimos seguir sosteniendo el radicalismo? Lo pudimos seguir sosteniendo porque a pesar de esa circunstancia, Alfonsín no entregó las banderas. Alfonsín dijo que íbamos a tener una democracia apoyada en verdad, memoria y justicia y cumplió. Alfonsín amplió derechos civiles y cumplió. Y Alfonsín no entregó el país a los que pretendían privatizar las empresas nacionales y cumplió, y por eso le hicieron el golpe de Estado económico. Y por eso pudimos durante toda la década del 90 ser el principal partido de contradicción con el menemismo.
porque habíamos sostenido las banderas. Pasó lo contrario con el gobierno de la Alianza. Y esa es la dificultad que hoy tenemos. No podíamos sostener banderas porque las habían dejado caer, porque habían adherido al concepto neoliberal de la economía, porque a pesar de ser el gobierno con más economistas, de Santibáñez, López Murphy, Liach, Rodríguez Yavarini, y para rematarla después Cavallo, ese gobierno no solamente no supo resolver los problemas de la Argentina, sino que nos hundió más. Porque sí, también ese gobierno perdió una oportunidad, la oportunidad de salir de la convertibilidad. Si hubiéramos salido en la convertibilidad en el gobierno de la Alianza, hoy no tendríamos este gobierno. Seguiría gobernando la Unión Cívica Radical porque hubiéramos resuelto los problemas de la Argentina. Y no lo digo hoy. No lo digo hoy, fíjense ustedes lo que son las casualidades. Recién se me acercó una correligionaria, para que no piensen que está armado, porque últimamente las cosas pareciera que se arman. La verdad, lo digo con toda franqueza, no le conozco ni siquiera el nombre. Y me acerca un diario. Fíjense ustedes, un diario de Cuba, que dice lunes 13 de noviembre del 2000. Escuchen bien la fecha. Lunes 13 de noviembre del 2000. Un año y un mes antes de la crisis de diciembre del 2001. Yo pensé que me lo acercaba para mostrarme que había alguna foto. Y no, había un artículo referido a la Argentina, escrito por un señor Joaquín Rebedi, que será corresponsal del diario Granma. Les voy a leer nada más que algún párrafo final. Hace una descripción de la Argentina en noviembre del 2000. Y dice, por ejemplo, con los estragos gástricos de un aparato digestivo vacío, deben estar mascullando entre dientes el pueblo argentino barbaridades contra los políticos corrompidos y pensando en los ojos angustiosos de los que en casa aguardan el milagro del hallazgo de un trabajo salvador. Los desempleados son impacientes, dirían algunos con grotesca ironía. Solamente llevan una década empeorando y se dejan llevar por la desesperanza. Los escándalos de los sobornos en el Senado ocuparon los espacios en la prensa y el tiempo de los políticos, mientras más de un 20% de desempleo no parecía conmover a nadie. Algunos hay con impotencia y exclaman como el senador Leopoldo Moró: no podemos seguir discutiendo la crisis política mientras la gente discute cómo comer, cómo conseguir trabajo, cómo evitar que cierre su empresa o su comercio. Nunca hago referencias personales, porque además nunca me considero dueño de la verdad, ni siquiera de la coherencia. Pero llegó recién casualmente a mis manos y no pude dejar de asociar esa caracterización con lo que pasó después en la Argentina. Porque a veces nosotros no entendemos, no a los dirigentes, no entendemos a la gente. A veces nos preguntamos por qué la gente sigue votando al gobierno. Y a veces damos respuestas equivocadas. Y decimos la gente lo sigue votando porque reparten programas sociales. O decimos la gente lo sigue votando porque le ponen un palo y como son peronistas votan a cualquiera. O la gente dice lo siguen votando porque tienen miedo. No es así, muchachos, no se equivoquen. La gente
gente vota en función de lo que ha pasado atrás y cómo se siente hoy. Porque si eso fuera así, hubiera ganado Luder en el 83. Y sin embargo ganó Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque veníamos de una Argentina donde la mayoría de los argentinos, incluyendo muchos peronistas, reclamaban que el país desembocara en la paz, enterrara la violencia, terminara con la confrontación política y sobre todas las cosas castigara a la dictadura militar. ¿Qué fue lo que dividió aguas en el 83? Luder representaba, como se dijo recién acá, la ley de autoamnistía, el perdón a los militares. Alfonsín representaba el anuncio de que no los íbamos a perdonar, de que íbamos a aplicar la ley y la Constitución y que la democracia por una vez en la Argentina iba a apoyarse en la memoria, la verdad y la justicia y no íbamos a traicionar. Y por eso ganó la elección, que no la ganó exclusivamente con los votos de la Unión Cívica Radical, que venía de sacar históricamente entre el 22 y 24% de los votos, sacó el 52%. No es que había 52% de radicales, había 52% de argentinos radicales, comunistas, peronistas, que fueron interpretados por el mensaje de Alfonsín. El radicalismo crece cuando aparece el liderazgo como lo de Irigoyen y Alfonsín, que exceden al propio partido. Por supuesto que hay una columna vertebral que es la del radicalismo, pero cuando salimos de la baldosa partidaria es cuando crecemos. Y para salir de la baldosa partidaria hay que hablarle a todos los argentinos. En un acto como este es fácil hablarle a los radicales. El problema es que hay que hablarle a todos los argentinos si se quiere ganar una elección, si se tiene vocación de mayoría, si se quiere disputar el poder, que es mucho más que disputar una banca más o una banca menos en un consejo deliberante. Y esa oportunidad la tenemos, pero en la medida en que sepamos reconstruir el discurso popular, nacional, progresista y democrático del partido. Y para eso hay que entender la realidad. Y la realidad que nos indica, lo tenemos en nuestra propia historia, en la década del 50. En la década del 50 ya había una discusión en el radicalismo sobre cómo interpretar la realidad de la Argentina. Y con más razones que ahora. Porque en la década del 50 efectivamente las libertades públicas fueron cercenadas. Perón lo escarceló a Balbín 1 año y 1 mes, creo que fue, en la cárcel de Olmos. La oposición no podía acceder a la radio. Cuando había actos, los que peinan canas, que están acá lo deben recordar, casi siempre terminaban con la carga de la caballería y con la represión. Ahí sí que faltaban libertades públicas. Y hizo bien el radicalismo en enfrentar esa circunstancia, porque tenía la obligación de defender la democracia y la libertad. Pero aún así, había dirigentes radicales que no querían mirar la realidad con un solo ojo, porque también advertían que junto con esa limitación o esos atropellos a la libertad, había un proceso de igualdad que venía de lo que hubiera intentado hacer Irigoyen en ese tiempo, incluso de leyes sociales propuestas por Alfredo Palacios, pero que en realidad se habían empezado a ejecutar a partir del gobierno del 45. Y entonces decían, cuidado, no llevemos al radicalismo a defender solamente la libertad y olvidarnos de la igualdad. Y entre esos dirigentes había uno muy importante de esta sección electoral que se llamaba Crisólogo Larralde. A mí me contó alguien que fue testigo directo, que
estaba con él el 17 de octubre del 45 parado en una esquina en Avellaneda, cerca del puente Pueyrredón. Una anécdota que pinta claro el dilema que había dentro del radicalismo. Estaba Larralde parado con un grupo de personas. Venían los trabajadores marchando desde Berisso, desde los frigoríficos, encabezados por Cipriano Reyes y por Eva Perón, para llegar a la Plaza de Mayo. Venían caminando y pasaron delante de este grupo de radicales que tenían raíz irigoyenista. Venían desarrapados. Eran los mismos trabajadores que antes en los frigoríficos se identificaban como radicales, porque Cipriano Reyes aprendió de un dirigente radical lo que era hacer política sindical. Y cuando pasaron por allí, Larralde le dijo a los 5 o 6 amigos que estaban alrededor, entre ellos uno de Avellaneda que falleció hace poco, les dijo: ahí están pasando nuestros hermanos. Esa era la interpretación popular que tenía el radicalismo. Y Moisés Levenson se cansó de que el radicalismo no cayera en esa falsa antinomia de defender solo la libertad y darle la espalda a la igualdad. Hace una semana atrás hablé por teléfono con el hijo de Levenson, que sigue dirigiendo el mismo diario que fundó el padre, que se llama Democracia, que es un diario muy importante en la región de Junín. Y me decía: mi viejo se murió, entre otras cosas, por la ingratitud que significó que muchos radicales no lo interpretaran. Levenson murió joven, cuando él intentaba que el radicalismo no se desviara aún en la lucha por las libertades públicas contra el gobierno de Perón. ¿Y qué pasaba en el radicalismo? Los más conservadores le decían a Levenson que era judío, que era comunista y que era peronista. Y me decía el hijo el otro día: la verdad es que de todo eso lo único cierto es que era judío, pero no era ni peronista ni comunista. Y hoy en cualquier lugar pasa lo mismo. Vamos a hablar clarito. Hay algunos que se envuelven hoy en las banderas de la ortodoxia antiperonista, pero llegaron a ser hasta vicepresidentes de este gobierno, y le niegan, por ejemplo, en Mendoza el derecho a participar a Roberto Iglesias o al Viti Fayad en un proceso electoral en el partido, que fueron los que se quedaron en la Unión Cívica Radical para defender al partido cuando otros se fueron detrás del encandilamiento del gobierno de Kirchner. Y resulta que el presidente del Comité Nacional, en vez de llamarlo a Cobos y decirle: señor, con usted el radicalismo fue generoso, le abrió la puerta otra vez, le levantó la sanción, usted tiene que tener una actitud generosa con los que se quedaron. Hace al revés, le manda por los diarios una carta a Iglesias retándolo, y dicen que es kirchnerista. Miren, es como si Riquelme dijera que es de River, no lo cree nadie. Y pasa lo mismo en Corrientes. El gobernador, que durante años fue kirchnerista, que presionaba al senador de su provincia para que votara en el Senado con el kirchnerismo, lo deja fuera. Me estoy refiriendo a Artaza, que llegó al partido en el peor momento de la Unión Cívica Radical y dijo, jugando su prestigio como actor o su prestigio social: yo soy radical. Ese que fue kirchnerista ahora dice que Artaza es un agente del gobierno. Mentira. Lo que pasa es que el partido está conducido desde hace muchos años por una cooperativa que defiende intereses minoritarios, que no quiere vocación mayoritaria.
pasó en la provincia de Buenos Aires. También perdonamos dirigentes, como fue el caso de Pose. Y ahora resulta y anda diciendo por ahí, haciendo gárgaras antikirchneristas, que hay que unir a toda la oposición para salvar la República. Pero resulta que lo primero que hace él es dividir a la Unión Cívica Radical y nos viene a hacer creer a nosotros que el camino es unir a toda la oposición contra el kirchnerismo. Son hipocresías con las que hay que terminar. En el radicalismo hay que hablar de política. En el radicalismo lo que hay es una línea divisoria entre oportunismo y principios. Y en esa línea divisoria nosotros no nos podemos equivocar como no nos podemos equivocar en la nación. Este es un gobierno que tiene un montón de deudas pendientes, pero nosotros no lo atacamos por lo que hizo bien. Yo no quiero menos asignación universal, yo quiero más asignación universal que sea para todos los hijos de los argentinos. Yo no quiero menos inclusión jubilatoria, quiero más inclusión jubilatoria. Yo quiero que la Argentina se siga desendeudando. Por supuesto que también quiero que se juzgue la corrupción de aquellos que con dinero del Estado se enriquecen, pero que también junto con eso se juzgue la corrupción de aquellos que en el sector privado también con dineros públicos se enriquecen, que lo procesen a Baez, pero que además también procesen a los 450 empresarios de la Argentina, que al igual que Baez se llevaron plata del país, que también son parte del dinero público. El dinero público no es solamente la plata que está en la caja del Estado. Cuando un empresario privado evade 100, 200, 300 millones de dólares, está robando dinero público que en materia de tributos, impuestos, no entran a las arcas del Estado. Está dejándonos con menos educación, con menos salud, con menos seguridad. Entonces lo que hay que hacer en la Argentina es poner las cosas en su lugar, y si el radicalismo las pone en su lugar, no necesita tomar prestado de nadie, ni del gobierno el relato, ni del Clarín los títulos para transformarlo en un programa de gobierno. El radicalismo tiene que hablar con claridad a la sociedad, como lo hizo Ilia, como lo hizo Irigoyen, como lo hizo Alfonsín. Y ese es el camino para su recuperación. Y si hablamos con claridad, le tenemos que decir a la gente que por supuesto queremos hablar a los que obtuvieron un trabajo en estos años, a los que se compraron una motito para ir a ese trabajo, a los que recibieron una netbook, a los que recibieron una jubilación cuando ya estaban desesperanzados. Pero también le queremos hablar al millón de chicos entre los 17 y 25 años que no tienen trabajo. También le queremos hablar a aquellos argentinos que no pueden ir a la escuela pública porque está degradada, a pesar, como dijo Cacho, de que se le está dedicando muchos recursos a la educación, pero es evidente que algo falla, porque se le dedican muchos recursos, pero resulta que de cada 10 chicos que ingresan al sistema educativo, 7 lo hacen en la escuela privada. Esto está hablando de un fracaso de las políticas públicas. Esto está hablando de una desatención de la educación. También en esto van a tener que aportar los gremios. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por poner de pie la educación pública, porque es un aspecto esencial del desarrollo futuro de la Argentina. Pero para esto hace falta un partido que tenga coherencia, que tenga espacios de debate. No un partido donde alguno cree que va a tirar la perinola y va a salir toma todo. Ahora están anunciando el sector de Ricardo Alfonsín un acto
para pasado mañana en la Federación de Box. Tienen todo el derecho de hacerlo como nosotros tenemos el derecho de hacer este. Pero mucho mejor hubiera sido hacer un acto de toda la Unión Cívica Radical, no para quedarse con 3 o 4 diputaciones. Ya a esta altura, faltando tan pocos días para concretar una alianza y para definir candidaturas, no se puede especular con que el plus de un apellido te va a permitir quedarte con todo. Entre otras cosas, no se puede porque el comité de la provincia no está en manos de ellos, está en manos nuestras. Y como está en manos nuestras, hemos decidido que todos los radicales y los que no son radicales participen del proceso electoral interno de las PASO de agosto. No se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir la experiencia anterior mientras conduzcamos nosotros. Esta vez todos, los radicales, incluso quienes no lo son, pero que pueden formar parte de fuerzas aliadas al radicalismo en el marco de un frente electoral, van a tener el derecho a participar, porque además es la manera de fortalecer un espacio. Lo peor que nos podría pasar es que haya una lista única que adormezca a la militancia, a la sociedad, porque esta elección no se define en octubre, se define en agosto. Y si no hacemos una elección en agosto potente, que dé muestras de competitividad, en octubre nos van a llevar a una polarización inevitable. El gobierno y los sectores de la derecha van a tratar de presentar el escenario de que solo se puede optar entre uno u otro. Y nosotros tenemos que tratar de mostrar otra cara. Porque también hay que decir algo sobre los sectores de la derecha. ¿Qué le ofrece la derecha a los argentinos? Ellos cabalgan en los prejuicios antikirchneristas, pero ¿qué le ofrecen a los argentinos? ¿Cuál es el programa de gobierno de la derecha? No hay ninguno de esos voceros que sea capaz de explicitarlo. De Narváez ya lleva 2 campañas electorales y nunca dijo nada. Macri habla de los pajaritos, tampoco dice lo que quiere hacer con la Argentina. Pero eso no significa que la derecha no tenga programa. La derecha tiene un programa. El programa de la derecha es la represión en el Borda. El programa de la derecha es volver a endeudar a la Argentina. El programa de la derecha es proponer una devaluación del 40%. El programa de la derecha es atropellar la Constitución como lo hizo con este decreto de necesidad y urgencia, que en nombre de la defensa de la libertad de prensa, que en nombre de una supuesta intervención a un grupo que todavía no se había producido, viola preventivamente la Constitución. No debe haber habido dislate más grande que ese DNU. Los que se preocupan por la República deberían preocuparse que un gobernante que gobierna el Estado argentino más importante después de la provincia de Buenos Aires dicte un decreto de necesidad y urgencia que viola casi toda la Constitución. A partir de eso no hay más república, más república federal. Hay impunidad. Una empresa periodística se podría negar a pagar una indemnización a un trabajador porque afectaría el desenvolvimiento económico y eso afecta a la libertad de prensa. Esto es como si un gobernador saca un DNU y dice que a partir de ese momento en su territorio no se van a cobrar más impuestos nacionales porque afecta el desenvolvimiento económico de las empresas de esa provincia. Ese es el programa de la derecha, aunque no lo explicite. Por eso hicimos bien en la Convención de Olavarría de alejarnos de cualquier posibilidad de aliarnos
con estos sectores del macrismo, del peronismo disidente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Con Barrio Nuevo, con Carigrino, con De Narváez, con Moyano o con Macri. El radicalismo tiene una oportunidad, no solamente de hacer una digna elección, tiene una oportunidad mucho más importante, que es volver a ser un partido de mayoría, un partido popular, un partido nacional, un partido progresista. Esa es la oportunidad que no hay que desaprovechar. Eso es lo que nos permitiría salir de la vergüenza que nos dejó la herencia del gobierno de la Alianza. Y para eso hay que apostar a una nueva generación de radicales. Pero a su vez esa nueva generación de radicales tiene que tener personalidad, tiene que tener autonomía, tiene que tener en claro que efectivamente la democracia siempre puja con las corporaciones y que si ganan las corporaciones, la democracia es una democracia limitada. Yo creo que en estas PASO el lugar preponderante lo tiene que tener la nueva generación de radicales, porque esa sería la noticia nueva, la noticia que cambiaría el panorama político en la provincia de Buenos Aires. Es que tenemos una nueva generación de radicales en condiciones de poner la cara, de competir y sobre todas las cosas de sostener con firmeza las banderas históricas de la Unión Cívica Radical. Gracias. Muchas gracias.